Chicas, voy a enseñarles a recrear este preciosísimo maquillaje que vieron en la miniatura de este video, así que vamos de una vez a conseguirlo y les doy la sugerencia que no se pierdan ningún fragmento de este video, ya que este maquillaje tiene muchos secretos para poder recrearlo, que son esenciales para poder conseguir este resultado. Te doy la bienvenida a mi canal. Si eres nueva y no me conoces, me presento. Yo soy Roselyn y soy maquillista profesional aquí en México. ¡Vamos! Voy a tomar un tono amarillo y lo voy a colocar en toda la cuenca hasta aquí. Aquí lo voy a terminar. No aquí, acá. Lo estoy aplicando con una brocha que es de difuminar, pero es así, es como plana, pero es de difuminar. Ahora ese tono con una brocha de difuminar lo voy a subir un poco. Ahora voy a colocar sobre la misma cuenca un tono naranja. Y ya que coloqué, voy a difuminar esta línea con el tono amarillo. En pocas palabras, voy a volver a tomar el tono amarillo con esta misma brocha, pero ya limpia. Coloco el tono amarillo en el contorno del naranja. Tratemos de no subir el tono naranja más arriba. Tiene que notarse que el amarillo está primero, arriba, y después sigue el naranja. Y ahora con la misma brocha de difuminar, voy a difuminar lo que es el tono amarillo, subiéndolo levemente hacia las cejas. Leve, leve, no mucho. Con esta brocha que no tiene absolutamente nada de color voy a hacer esto. Me voy a posicionar en medio, donde está el inicio del tono amarillo y el final del naranja, que es aquí. Y voy a hacer de un lado a otro, para que se unan, sin subir. Observen cómo también el naranja lo coloqué hasta acá. No estoy en el final del ojo, estoy más acá. Aquí terminó el amarillo y terminó el naranja. Es como siguiendo una línea recta. Observen. Acá. Voy a tomar nuevamente este, que es para limpiar lo que son las brochas y que no tengan nada de color. Voy a limpiar muy bien esta brocha de todos estos tonos que utilicé. Y voy a tomar un tono rosa, como este. Y voy a aplicarlo en la cuenca. Levanto. Igual, hasta el final. No en el final del ojo. Más hacia acá. Voy a saturar de tono rosa en toda la cuenca. La cuenca es, recuerden dónde se hunde. Toda la cuenca hasta el final, acá afuera. Al inicio van a notar que su maquillaje se ve medio raro, pero no se preocupen. Ya que está colocado de esta manera el tono rosa, con una brocha de difuminar limpia, voy a desvanecer ese tono, allí mismo, de un lado a otro, de un lado a otro. Igual, saqué ese tono hasta acá afuera. Voy a tomar una brocha que sea cónica de barril o en forma de bala, así, observen, pequeña, y la voy a colocar en esta zona de aquí. Voy a concentrar en la cuenca el mismo tono rosa que usé hace un momento, pero esta vez ya con esta brocha. Y ya que lo coloqué con la misma brocha de difuminar que utilicé hace un momento, nada más voy a hacer de un lado a otro, de un lado a otro. Voy a tomar ahora una brocha lengua de gato y un corrector o base de maquillaje. Y voy a hacer el efecto cut crease de esta forma, como les he mostrado en muchos videos, como por ejemplo, les voy a dejar en la parte de aquí la lista de reproducción de todos los videos que hago con esta técnica. En toda la línea de las pestañas, sobre el párpado, voy a empezar a hacer esto, esto. En todo el párpado móvil, únicamente párpado móvil. Ahora voy a mirar de un lado a otro sin hacer esto. No, descanso el rostro de un lado a otro. Y ya se notó dónde voy a comenzar a hacer todo el corte. Ahora nada más voy a rellenar. Si en esta parte de acá afuera no les quedó bien, vuelven a hacer lo mismo.
No hagan esto. No, descansen. Ni rellenan. Ya que llené todo esto, voy a colocarlo al final también. De un lado a otro. Es muy importante que no levanten las cejas y empiecen a hacer todo lo que les comenté ahorita. No. Tienen que dejar descansar su párpado. Y de un lado a otro. Y ahora van a rellenar de este lado, como acá. Por eso necesitan una brocha lengua de gato. Van a requerir ahora toallitas desmaquillantes, cotonetes y agua micelar. No debe de ser desmaquillante bifásico. Ese no. Y ahora con mucha precaución vamos a quitar todo donde colocamos el corrector. En pocas palabras, no vamos a dejar absolutamente nada con corrector. Tengan mucho cuidado de que su cotonete no esté demasiado húmedo. Esto, chicas, es tardado, así que no se desesperen. Y nos va a quedar algo como esto. Observen. Ya no hay nada. Bueno, yo tengo un delineado que es tatuaje, se puede decir, entonces ese pues por más que talle no se me va a quitar. Ya les había hablado sobre este producto, les hice unas reseñas, se las voy a dejar en la parte de aquí. Y también les voy a mostrar el maquillaje que hice con este producto, se los dejo aquí arribita para que lo chequen. Este producto es el que voy a usar ahorita y lo voy a colocar en donde quité todo lo de aquí. Allí lo voy a colocar con la brocha lengua de gato. Pueden ocupar, si ustedes gustan, un corrector, base de maquillaje, primer, pero yo les recomiendo que en caso de que ocupen primer, pues sus sombras tienen que estar muy bien pigmentadas. Si no tienen unas sombras tan pigmentadas, les recomiendo utilizar ya sea este producto o un corrector más claro que su base de maquillaje, al menos 2 o 3 tonos más claros. Y también van a necesitar una esponja de maquillaje previamente húmeda y súper exprimida. Lo empiezo a colocar en todo donde retiré el corrector o la base o lo que hayan colocado ustedes aquí. Ya que lo tengo así, voy a empezar a compactarlo. Ahora, chicas, para las que son nuevas aquí en mi canal, quiero comentarles que cuando hacen esto y ya compactaron con la esponja, ya no deben de mirar hacia arriba. Su espejo tiene que estar en la parte de abajo para que puedan verse y no su párpado, o sea, no hagan esto, o sea, que estén viendo y así, no. Porque ya compactaron, ya tienen todo liso. El lienzo perfecto para empezar a colocar las sombras. Si empiezan a moverse y a mirar a todos lados, se van a empezar a hacer pliegues. Pliegues son montoncitos de base de maquillaje o montoncitos de corrector o montoncitos de primer o montoncitos de este producto. Y se van a ver mal sus sombras. Entonces, ya que compactaron, no miren hacia ningún lado más que para abajo. ¿Dónde está su espejo? Con la brocha con la que te acomodes para hacer esto, vas a colocar un tono morado aquí. Únicamente hasta esta zona. Vamos a rellenar todo esto. Primero coloquen, no barran. Observen bien aquí. Aquí terminó mi ojo. Aquí hay un espacio. Observen. Cabe la punta de una brocha. Vamos a hacer lo mismo que aquí, pero acá. Así va a quedar. ¿Ya vieron? Este es el gran secreto del cut crease que vieron en la miniatura de este video. Así, la sombra es hasta esta zona, no aquí, acá. Y van a conocer muchos más trucos durante todo este video. Voy a tomar ahora una brocha que sea de aplicar muy pequeñita, observen. Y voy a tomar un tono azul muy clarito. Voy a colocar un poco de ese tono azul aquí, que es donde terminó el tono morado. Únicamente en la línea, a toques. Y voy a hacer lo mismo del otro lado. Y ya que lo tenemos de esta manera, observen, me voy a acercar un poco más. Ya tenemos las dos líneas. Con una brocha que sea como esta, observen, es de delinear. Voy a arrastrar el tono azul hacia el morado de esta manera. Ahora voy a tomar nuevamente el tono morado y voy a dar toques aquí. Toques, 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 toques. Y líneas. Voy a arrastrar con el tono morado, el tono azul hacia el morado. De aquí hacia afuera. Tomo hacia afuera. Tomo hacia afuera.
hasta que esta zona se vea degradada. Degradada significa que no se note dónde inicia ni dónde termina un tono. Y ahora en mi caso voy a tomar un pigmento que sea azul turquesa o azul celeste y lo voy a colocar aquí, en todo lo que faltó, a toques. Este azul es más clarito que el que colocamos aquí en líneas. En las líneas que colocamos de color azul las voy a arrastrar hacia adentro. Solo del final de la línea, donde terminó la línea azul, la voy a jalar con el mismo tono que estoy colocando en medio. E inmediatamente voy a colocar un glitter o las hojuelas de un color claro, en preferencia blanco. Las estoy colocando a toques. En medio. Ya hice mi delineado como les mostré aquí en este video de aquí arriba. Coloqué en la parte de abajo un tono blanco en primer para que la sombra se adhiera mucho mejor y pigmente más. Y voy a colocar ese tono morado en todo lo de abajo. Lo van a desvanecer. Voy a tomar con una brocha como esta un tono azul que sea satinado de preferencia y voy a colocarlo abajo. Tomaré con otra brocha el tono morado y voy a hacer esto. Voy a desvanecer esos dos tonos de un lado a otro, de un lado a otro, para que se unan entre sí. Voy a colocar aquí una línea de un tono azul. Estoy colocando en la parte superior y en la inferior de agua un tono negro. Te agradezco por seguir hasta esta parte del video. Deseo de todo corazón que te haya fascinado este maquillaje como a mí. Te voy a dejar aquí una recomendación que vas a amar porque te voy a enseñar cómo delinearte aunque tengas mal pulso. En la parte de aquí, cómo encontrar tu base de maquillaje con la marca Beauty Creations. Aquí una lista de reproducción de todas las clases de maquillaje para que aprendas todos mis tips. Y como ya te suscribiste a este canal, es más fácil que sepas cuando subo un video nuevo. Bye.